Amigos, la vulneración del derecho a la salud ha ido incrementándose en los últimos años con la afectación de las diferentes áreas que conforman este derecho humano. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de un sistema de salud óptimo firmaron un pronunciamiento en el que denuncian la emergencia de este sector en Venezuela. Las organizaciones de la sociedad civil expusieron las razones por las que es necesario declarar un estado de emergencia nacional en hospitales y centros médicos. Entre estas razones destaca la crítica situación de escasez de medicamentos, que pone en peligro la vida de miles de venezolanos. Escuchemos, por ejemplo, lo que dijo el diputado José Manuel Olivares sobre este tema. Queremos hablarle a cada uno de los sectores afectados. Odontólogos, que hoy se les hace casi imposible trabajar en Venezuela. Odontólogos que hoy sufren la escasez de material. Nutricionistas que hoy no encuentran en medio de una crisis cómo balancear la dieta de sus pacientes. Nutricionistas que hacen magia para ver cómo hacen para satisfacer las proteínas de los venezolanos que hoy no les alcanza la plata para comprar comida. Para intentar que un país donde hay hambre lograr tener una consulta nutricionista, bioanalistas que hoy sufren, hoy no hay un venezolano que no haya tenido que pagar en un laboratorio privado lo que no consigue en un hospital. Hoy no hay un bioanalista que no tenga que sufrir para poder dar atención y hacer exámenes de laboratorio como nos hacemos absolutamente todos los venezolanos. Nuestras enfermeras que están al lado del paciente, enfermeras que están mañana, tarde y noche, y enfermeras que le dan la cara a los pacientes cuando le dicen no tenemos qué medicina colocarle. Enfermeras que sufren al lado de nuestros pacientes, día a día, una crisis humanitaria que ya llevamos 2 años denunciando. Bueno, amigos, estamos en compañía de Julio Castro, a mi izquierda, médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, miembro de la Red Médicos por la Salud. A mi derecha, para quienes nos siguen por el 427 de DirecTV en los Estados Unidos a esta hora, imágenes de IBC, Jorge Díaz Polanco, miembro del Observatorio Venezolano de Salud, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Más adelante también a través del teléfono, Carlos Walter, director del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Fue ministro de Salud. Bueno, Julio Castro, comencemos contigo. Por ejemplo, desde hace tiempo se viene discutiendo en el país para que nos pongamos de acuerdo y aceptemos o no si hay una crisis de salud, si hay una crisis humanitaria. Fíjate que el diputado Olivares hablaba de las enfermeras, los bioanalistas, los nutricionistas y hasta los odontólogos. En este país, por ejemplo, es muy difícil conseguir pasta de dientes y si se consigue, pagarla. Algo tan esencial como el aseo, la limpieza bucal, la higiene bucal. ¿En qué han podido cambiar las cosas desde que se iniciaron las protestas, en la medida en que avanza el tiempo en esta incertidumbre? Fíjate, esta es una crisis, y es importante contextualizarlo, que no empezó hace 2 meses. Esto no es nuevo para nosotros. Cuando nosotros analizamos el impacto de los déficits sobre los grandes variables de la salud pública, como mortalidad materna, mortalidad infantil, etcétera, etcétera, tienen varios años deteriorándose. ¿Qué significa esto? Si tú tienes un país como Haití, por ejemplo, que sufre un tsunami, o tienes un terremoto, como pasó específicamente en Haití, que es un evento puntual, tú encuentras un país que tiene reservas estructurales de los hospitales, programas, antibióticos, y bueno, tienes una crisis puntual sobre la cual tú operas, tienes una reserva funcional del país. En Venezuela no hay reserva, porque esa reserva se agotó. Cuando tú ves los titulares de la prensa desde el 2014, los niños que se morían por falta de quimioterapia en el Hospital del Niño ya estaban en ese momento. Las madres estaban en la calle. ¿Qué cambió? Que anteriormente veíamos una sustitución intermitente de medicamentos. Hoy había un medicamento, mañana no, pasado lo volvió a ver, ahora no. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora lo que se va no regresa. Y eso, tenemos documentación numérica de eso. Yo le estoy hablando con datos que nosotros hemos levantado a nivel nacional. Próximamente vamos a referirnos a la condición específica de los antibióticos, que es una condición, previamente la estamos hablando, particularmente aguda. Si tú tienes una infección y no tienes el antibiótico para esa infección, te mueres. No hay tintas medias. Te voy a dar otro ejemplo que yo lo vivo a diario en el Instituto de Medicina Tropical. Enfermedad como la leishmaniasis, es una enfermedad parasitaria. No hay un medicamento para la leishmaniasis en Venezuela. No hay uno. Paciente que nos llega a nosotros, señora, anótese en esta lista y cuando venga el medicamento nosotros lo llamamos.
Así como eso, te digo que una enfermedad que ha aumentado tan explosivamente como la malaria en el día de hoy en Venezuela, que tenemos un aumento del doble de casos por año en los últimos 5 años. El único país del mundo que ha pasado eso es en Venezuela, o sea, un aumento explosivo de los casos de malaria. La gente del estado Bolívar, que tiene que buscar acceso al tratamiento de malaria, tiene que pagar para conseguirlo, cuando eso es un medicamento que lo da el Estado. Los medicamentos, esto es otra parte de la dimensión de la crisis, empiezan a adquirir valor de intercambio por su déficit y empieza el bachaqueo de medicamentos. Entonces, un tipo con malaria en Tumeremo tiene que pagar en oro para conseguir medicamentos. Eso es parte de la crisis. ¿Qué es lo que ha cambiado? Todo se ha deteriorado. Aquí no ha mejorado nada. Absolutamente nada ha mejorado. La situación de las vacunas es peor, la situación de los medicamentos, y podemos ir por rubio: quimioterápicos, inmunosupresores, antibióticos, antihipertensivos, antidiabéticos. La lista es larguísima. O sea, tratar de medir todo el escenario de medicamentos, que es una cosa que nos preocupa mucho, es súper complejo. Estamos como dividiéndolo por partes. Vamos con antibióticos, vamos con antihipertensivos, vamos con antidiabéticos. Tenemos que ir como por grupos midiendo el déficit, porque es una cosa importante. En Venezuela había históricamente algo así como 3.800 productos farmacéuticos, dentro de los cuales hay varios que se parecen. Entonces, si hay uno, pero no hay los otros 3, hay desabastecimiento. Medir eso técnicamente tiene sus complejidades. Pero el corolario en relación a la pregunta de Eduardo es, lo único que ha cambiado es que todo está peor. Es la realidad. Ahora, ¿hay alternativas? Se lo preguntamos al doctor Díaz Polanco, sobre todo cuando la gente, y cuando se habla de salud, que no puede esperar cualquier tipo, y sobre todo si la complicación es mayor. Bienvenido, doctor. Gracias. Fíjate, yo creo que hay que ir incluso más atrás de lo que planteaba Julio para entender este problema en su contexto global. Yo creo que lo que ha ocurrido, uno puede mirar la cosa desde este punto de vista. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una creciente privatización del sistema público de salud. En principio, a mí no me gusta hablar de sistema, porque en realidad no existe un sistema de salud estricto sensu en Venezuela. Y lo que ocurre es que la gente entiende que cuando los establecimientos son de propiedad pública, la prestación de los servicios es público. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Cuando usted mira el gasto en la salud, el 90% del gasto proviene del bolsillo del usuario. Y estas son cifras que tenemos hasta el 2014. Son cifras impresionantes que nos muestran que, contrariamente a lo que dispone la Constitución, lo que ha ocurrido en Venezuela es el fortalecimiento de un sistema privado. Cuando Julio mencionaba que el paciente tiene que comprar los medicamentos, pues eso es gasto de bolsillo del usuario. Son medicamentos que el Estado debería garantizar, sobre todo en enfermedades crónicas importantes como el VIH-Sida u otras, incluso la tuberculosis. El caso de la tuberculosis es impresionante. La situación de las cárceles con la tuberculosis es absolutamente impresionante y no hay una respuesta, y obviamente hay una crisis humanitaria en este país que es necesario atender rápidamente. Hay algunas iniciativas de algunas organizaciones no gubernamentales internacionales que están en este momento conectándose para tratar de buscar una salida de esa situación, que es el tema de los medicamentos. Pero mientras no haya una política destinada a crear y a poner en funcionamiento un sistema público de salud, pues esto no va a tener una salida realmente socialmente aceptable para la población. Ahora, ¿de qué manera se puede establecer esa ayuda humanitaria, ese corredor que es tan importante? Porque uno recurrentemente realiza este tipo de foros, este tipo de entrevistas, y cada vez resulta más compleja la situación y uno se sensibiliza, más porque uno hasta es protagonista. ¿Quién no ha estado buscando un medicamento y no lo consigue? Entonces, ¿cómo activar esos mecanismos? De los mecanismos existen. A mí me gusta hablar más de asistencia humanitaria que de ayuda humanitaria, porque la asistencia implica no solamente te hace falta determinado antibiótico, aquí te lo pongo, sino, ok, ese antibiótico hay que distribuirlo, hay que entregarlo, tienes que vigilarlo. O sea, requiere una serie de cosas alrededor del medicamento específicamente, sobre lo cual necesitamos ayuda. En Venezuela, las formas de distribución de medicamentos están absolutamente colapsadas. ¿Okay? Fuera de las del sistema privado, como ya dijo Díaz Polanco, están colapsadas. Entonces, si tú quieres hacer llegar medicamentos al sur del estado Bolívar, tengo que saber cómo lo llevo allá. Para eso necesitamos gente que sepa de eso. Hay organizaciones que históricamente hacen eso y esa es su labor primaria. Están allí, saben, están dispuestas a ayudar.
Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Internacional, fundaciones privadas, Cáritas, por ejemplo. Hay organizaciones que hemos hablado con ellos de primera persona. Nosotros hemos hablado con ellos, les decimos cuál es la descripción del país y ellos tienen como cajas de ayudas para países como nosotros, que va de diferentes tipos, desde traer alimentos hasta distribuir medicamentos. Es una ayuda amplia. ¿Por qué nosotros insistimos que esa debe ser la vía? Porque no hay reservas en el país. Tú no puedes manejar en este país la crisis de medicamentos con que la señora que le sobra unos medicamentos en la alacena, en tu cupita, se lo mande a su prima que vive en Casigua el Cubo para que se tome 3 días de antibiótico. Eso no sirve. Nosotros necesitamos darle a una persona que necesita 7 días de antibiótico para solucionar su problema. Y ya la capacidad de movilizar lo que hay el stock se acabó. No existe más stock en Venezuela. La industria farmacéutica que producía medicamentos en Venezuela está en operaciones mínimas. Para darte una idea, la industria farmacéutica tenía 800 personas en Venezuela, funcionan 20 hoy en día. Entonces, esa capacidad de producción que obedece a materia prima que viene afuera, no la puedes reactivar el día 1. Tú requieres, ellos tienen, mira, vas a pedir acetaminofén a los productores internacionales, mira, ponte en la cola porque aquí hay otros 20 países y te lo voy a mandar dentro de un mes para fabricarlo, para producirlo dentro de 4 meses. Entonces, en esos 4 meses tú tienes que darle respuesta a la población. Y la única forma de darle respuesta a la población al día 1, que ya pasó, es que gente nos asista de otros países. Los amigos de Colombia, los amigos de Brasil, los amigos de otros países, porque en esos países sí hay medicamentos. Probablemente hay medicamentos que puedes inclusive derivar porque tú tienes un movimiento de stock que es excedente a lo que tú usas normalmente. Pero además eso la Organización Mundial de la Salud tiene muy claro cuáles son esos tipos de ayuda. La única condición, el gobierno tiene que pedirla. Y ahí es donde estamos trancados. En la próxima parte, dentro de este mismo tema, y dado lo que hemos escuchado de Julio Castro y Jorge Díaz Polanco, quisiera que fuésemos al análisis de lo que pasa con las cajas de particulares que son enviadas desde el exterior hacia Venezuela. A mí me cuentan, no lo he vivido ni lo he visto, pero me cuentan que ha ocurrido que quien viene del exterior con medicamentos o comida, pero hoy estamos hablando de los medicamentos, se lo pueden quitar antes de salir del aeropuerto. Gente que trae sus medicamentos en el morral o en la maleta. Y hace poco se informó sobre ciertas restricciones para el envío de cajas en el tema de medicamentos y todas estas cosas. Entonces, yo quisiera saber eso. Y otra cosa, Venezuela ha demostrado siempre que es un país solidario. Todos recordamos los famosos centros de acopio. Tolditos. Recuerdo cuando la vaguada de Vargas, ¿verdad? La gente llevando 1 kilo de harina pan. Y el hecho de donar a lo interno. Cuando uno abre las redes sociales, en Twitter, todo el mundo está pidiendo medicamentos. ¿Cómo fluye la solidaridad del venezolano en medio de estas limitaciones? Regresaremos. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y